Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Voy a compartir con ustedes pantalla en esta tarde para compartir de la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 13. Vamos a referirnos al texto de las Sagradas Escrituras y vamos a dar lectura y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Así, si tiene su Biblia, me gustaría que abra conmigo y leamos juntos. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes esparció. Las monedas de los cambistas volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Hasta aquí estaré entonces leyendo de la Escritura para compartir. Meditaba en esta palabra mientras leía, ¿no? Sobre cómo había llegado ese lugar de adoración, ese lugar sagrado, a convertirse en un centro de corrupción, ¿no? Donde se asentaban las mesas de los cambistas, estaban los corrales de las ovejas, los corrales de los bueyes y también la jaula de las palomas, lo cual era para los sacrificados a Dios en los diferentes ritos, ¿no? El sacrificio de paz, el holocausto por los pecados, los diferentes sacrificios que tenía el pueblo de Dios en Israel y que justamente se oficiaban en ese lugar santo, en ese lugar sagrado. Y viendo el celo del Señor, ¿no? Viendo la actitud del Señor que ninguno de ellos tenían. De hecho, todos ellos se beneficiaban de esos cambios de monedas, de esas ventas, de todos ellos se beneficiaban más allá de que tenían su cuota, porque cuando Dios estableció la ley,
para que los levitas y los sacerdotes sirvieran en el templo, también estableció para ellos una cuota para su consumo. Es más, se sacrificaba el animal y se tomaban piezas especiales separadas que eran para el sumo sacerdote, para los de su casa, asimismo lo mismo también para los levitas. O sea que no es que faltaba, sino que teniendo ellos suficiente, buscaban por la codicia enriquecerse cada vez más, y entonces eran permisivos de este cambio, de este mercadeo que había en ese lugar sagrado, porque de ello tenían también su beneficio. Pero viene el Señor en medio de ese escenario y comienza a abrir los corrales, comienza a volcar las mesas y comienza a exhortarles diciendo: no hagáis de la casa de mi padre una cueva de ladrones o casa de mercado, ¿no? Y ellos, viendo el celo del Señor, dijeron: ¿con qué autoridad, qué señal haces para que creamos en ti? Y Jesús le dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos dijeron: ¿cómo levantarás en 3 días este templo que fue levantado en 46 años? Y Jesús no se estaba refiriendo a ese templo que ellos podían mirar, sino que se estaba refiriendo a su propio cuerpo, en el cual no había corrupción. La gloria de Dios ya no estaba en el templo, por eso se había llegado a convertir en una cueva de ladrones, en una casa de mercadeo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios ya no estaba. Los sumos sacerdotes eran puestos con privilegios. Muchos de ellos pagaban para tener ese oficio, para tener ese puesto dentro de lo que era la organización religiosa. Es más, nosotros vemos que cuando el Señor mencionó entre los nacidos de mujer, dijo: el más grande de los nacidos de mujer era Juan el Bautista, el que había nacido de su padre Zacarías, que era descendiente de Aarón, y de su madre Elizabeth, que era de las doncellas también descendientes de Aarón. O sea, tenía un sacerdocio legítimo. Y Juan el Bautista tenía el derecho a ese sacerdocio, pero prefirió dedicar su ministerio en el desierto, prefirió invertir su tiempo de ministerio en el Jordán que dentro del lugar que ellos consideraban sagrado, que era el templo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios ya no estaba en ese templo, por eso es que había entrado la corrupción. Cuando la gloria de Dios se retira de un lugar, la corrupción entra. Por eso Jesús dijo: destruid este templo. Ya no se refería al edificio de piedra, sino se estaba refiriendo a su propio cuerpo de carne, y en 3 días lo levantaré. El versículo 21 es esclarecedor: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Lo maravilloso de esto es que hoy el cuerpo de Cristo es formado por los muchos miembros que fueron insertados por medio del Espíritu Santo para formar parte de su cuerpo, quien también es conocido como la Iglesia. Por eso que la Iglesia no es una congregación de pecadores, sino que es una congregación de justos, es una congregación de santos. Nosotros miramos que cada uno de los que escribieron las cartas apostólicas, que formaron y le dieron forma a la Iglesia desde los inicios de la misma, siempre se refirieron a los santos en tal lugar, a los santos en tal lugar. Y esto es claro, ¿no? Que donde la gloria de Dios está, no puede hallarse el pecado, no puede hallarse la maldad.
Por eso es que si el Espíritu de Cristo está en nosotros, somos hijos de Dios. Si el Espíritu de Cristo no está, no somos hijos de Dios y por tanto somos, como describe la Biblia, hijos todavía de ira. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los que detienen con impiedad la justicia de Dios. La justicia de Dios no viene a través del hombre. La justicia de Dios viene a través de Jesucristo. ¿De qué manera un hombre puede detener la justicia de Dios? Negando la eficacia de la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si yo, como ministro del Evangelio o como un hermano de una congregación X, negara que la sangre de Jesucristo limpia perfectamente los pecados, por mi impiedad, o sea, por mi vano razonamiento, por mi corazón entenebrecido, estoy deteniendo con injusticia la justicia de Dios. Y por consecuencia, la ira de Dios se revela desde el cielo contra mi vida y también soy llamado hijo de ira y no hijo de Dios. Pero si el Espíritu de Dios mora en mí, es porque perfectamente fueron lavados mis pecados, porque soy reconocido como santo, como hijo amado de Dios, y por tanto me voy edificando con cada uno de los miembros que vamos conformando este templo santo para morada de Dios en el Espíritu. Por eso que donde la gloria de Dios está, no puede haber corrupción. La gloria de Dios se había retirado del templo de Herodes, ya ni siquiera era el templo de Salomón, ni siquiera era el templo de la segunda reconstrucción, sino que era el templo de Herodes, que por congraciarse, Herodes era un edomita, de los descendientes de Esaú, y habían sido hasta opositores al pueblo de Dios. Pero para conseguir el beneficio de los israelitas, ¿qué hizo? Agrandó su templo para tener también de ello autoridad y una posesión. Por eso es que por medio de Herodes eran nombrados los sacerdotes, eran nombradas las autoridades que regían y coordinaban toda actividad dentro del templo. Y a través de esas actitudes la gloria de Dios se retira, pero viene ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. La gloria de Dios viene con el Señor Jesucristo, por eso el Señor ya no reconocía el templo de piedra con paredes recubiertas de oro, sino que se reconocía Él a sí mismo como el templo de Dios, como la morada de Dios en su espíritu. Por eso Él daba fe de ello diciendo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque yo soy en el Padre y el Padre es en mí. ¿Y qué es lo que dice luego la promesa? Que todos los que le aceptamos, todos los que hemos creído en Él, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo vienen y hacen morada en nosotros. Por eso es que la corrupción no puede entrar, por eso es que somos santos, por eso es que somos perfectos. ¿Por qué? Porque ya hemos sido sellados como pertenencia, como propiedad de Dios, y Dios puso su sello mediante el Espíritu Santo que envió a morar en nosotros. Esto es muy importante para nosotros los creyentes a fin de que podamos entender la justicia de Dios no es algo que se produce por nuestra obra. La justicia de Dios se manifestó mediante la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. En el nuevo pacto no interviene el hombre. En el nuevo pacto interviene el Señor Jesucristo y el Padre Celestial. Es un nuevo pacto. Por eso es que el libro, la carta a los Hebreos, dice: sacrificio, holocausto, ofrenda por el pecado no te agradaron. Me diste cuerpo,
vengo a hacer tu voluntad. Y en esa voluntad es que nosotros somos santificados. ¿Por qué? Porque Él vino para ofrecerse una vez y para siempre, mediante su sacrificio, a ser perfecto para siempre a los santificados. Entonces, donde la gloria de Dios está, allí no puede entrar la corrupción. Un claro ejemplo es que cuando en los tiempos en que la gloria de Dios fue traspasada, usted recuerda los tiempos del sacerdote Elí, ¿no? Que aquel que se recostó sobre su silla y cuando se enteró que el arca de Jehová había sido tomada y que sus hijos habían muerto en la batalla, pronunció Iscabod, que quiere decir que la gloria de Dios fue traspasada. Y dice que fue tomada por los filisteos y fue puesta dentro del templo de los filisteos. Y el arca estaba junto a la imagen de piedra del dios de los filisteos. Y al otro día apareció con las manos cortadas y la cabeza apareció caída al piso. Y los filisteos dijeron, ¿qué pasó con la imagen de piedra de nuestro Dios? Y la levantaron, pero al otro día ya quedó solamente el torso. Las manos cortadas, los pies cortados, la cabeza cortada, todo separado y solamente el torso. Y había comenzado a venir sobre ellos gran pestilencia. Gran pestilencia, ¿por qué? Porque la gloria de Dios no puede estar donde está la corrupción. Cuando la gloria de Dios viene a un lugar, ¿viene para qué? Para juzgar al pecado, para juzgar a la corrupción. Por eso es que inmediatamente el dios de piedra de los filisteos fue juzgado. ¿Por qué? Porque Dios viene con juicio. Así también sobre nuestras vidas vino con juicio, no vino sin juicio. El juicio y la ira fue derramado sobre el cuerpo de Jesucristo. El juicio y la ira de Dios fue derramado sobre el cuerpo de Jesucristo para santificarnos a nosotros los creyentes. Ya el juicio se realizó sobre el cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso el profeta Isaías dice claramente que Él fue herido, molido por nuestros pecados, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz, de nuestra reconciliación con Dios, fue sobre Él. Y nosotros le tuvimos por herido, por azotado de Dios. El juicio y la ira ya recayeron en el cuerpo de carne del Señor Jesucristo. Por eso es que la gloria de Dios no vino a nuestras vidas sin juicio. Vino con juicio, juzgó el pecado. ¿Pero en dónde lo juzgó? En la cruz del Calvario y sobre el cuerpo de carne del Señor Jesucristo, para que nosotros, mediante su sacrificio, fuéramos santificados. Fuéramos santificados. Y hoy ha puesto su gloria en nosotros y nos da el formar parte de su templo santo para morada de Dios en el Espíritu. ¿Por qué? Porque ya el juicio recayó en la persona del Señor Jesucristo. Por eso donde la gloria de Dios entra, donde la gloria de Dios llega con juicio sobre el pecado y para santificar, para purificar. ¿Por qué? Porque no pueden cohabitar juntos Cristo y Belial. La luz y las tinieblas no pueden cohabitar juntos. Por eso es que tiene que juzgar primeramente el pecado, santificar el lugar para poder depositar su gloria. Por consecuencia, ninguno que se diga ser creyente, ninguno que se diga ser cristiano, ninguno que se diga ser hijo de Dios y que ha recibido esa gloria,
que dice tener a Cristo en su corazón puede nuevamente decir que es un pecador. ¿Por qué? Porque todavía entonces el juicio seguiría recayendo sobre él. Por eso es que cuando vamos a la mesa del Señor, nos examinamos a nosotros mismos si es que estamos en la fe. Y muchos, dice, siendo juzgados, son castigados para no ser condenados con el mundo. Por eso dice que muchos están durmiendo y muchos enferman. No quiere decir que toda enfermedad es consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, quien sufría de una severa enfermedad en los ojos, él fue el que nos enseña a nosotros la unión de Cristo con la iglesia. No quiere decir que toda enfermedad es consecuencia del pecado. Si bien la enfermedad entró al mundo por el pecado, pero también a veces cumple un propósito de parte de Dios para mantener nuestro corazón humillado en la presencia del Señor, para que podamos mantenernos con humildad delante de la presencia del Señor. Pero no podemos compartir el cuerpo y la sangre de Cristo y decir que somos pecadores. Por eso el error en que muchos cometen diciendo, no voy a participar porque cometí pecado. No, eso niega la eficacia de la sangre de Jesucristo. Uno tiene que mantenerse firme en la fe, creer y glorificar a Jesucristo. No debemos creer en nosotros como si por nosotros mismos pudiéramos limpiarnos de nuestros pecados, porque eso no es parte del nuevo pacto. Eso es parte del antiguo pacto, en donde el hombre tenía que hacer obras para purificarse, para santificarse. En el nuevo pacto, el hombre queda excluido de hacer obras y es justificado por medio de la fe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que creer y glorificar a Jesucristo, creyendo que su sacrificio fue suficiente para limpiar todos nuestros pecados y borrar todas nuestras maldades. Por eso es que tenemos la certeza de que el Espíritu Santo mora en nosotros, y es esa seguridad la cual nos da la identidad de hijos de Dios, y si hijos, también herederos y coherederos juntamente con Cristo. Así que, hermano querido y hermana querida, donde la gloria de Dios está, viene primeramente con juicio para luego santificar ese lugar. Por eso es que para que nosotros como iglesia fuéramos santificados, los juicios recayeron en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Reciba esta palabra, atesórela en su corazón y viva por medio de la palabra de Dios y no por medio del pensamiento humano. Que el Señor le bendiga y le fortalezca para seguir firme en todo proceso y todo trabajo que Dios está haciendo en medio de estos tiempos. El Señor continúe bendiciendo su vida. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle
y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,